Bienvenidos a su programa Los Tres Mosqueteros. Hoy día lunes 14 de agosto, fin de semana largo. Acá estamos los mosqueteros dándolo todo presencialmente. Quien les habla, Cris Portugal, Pancho Reu, nuestra invitada de hoy, la diputada Camila Flores, y también candidata a vicepresidente de Renovación Nacional. Bienvenida, Camila. Muchas gracias por la invitación, Cris, a mi amigo Pancho Reu. ¿Qué lista va Camila Flores en la interna de Renovación Nacional? La mejor lista. ¿Cuál sería esa? La lista C. ¡Ah, va la lista mía! La misma. ¡Qué buena de lista! usted, ¡Qué es la lista pues, C! nuestro ¡Qué futuro buena secretario lista! general. Muchas gracias, vicepresidenta. Aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Así es, secretario general. Secretario general. Aquí estamos en la radio nuevamente, día lunes, cuando todo el mundo anda de vacaciones, recorriendo Viña del Mar, recorriendo con el taco insoportable en la quinta región, como bien lo sabe Camila Flores, ¿o no, Así amiga? es, terrible. Y acá las calles vacías. En Oye, cambio nosotros... ¿han recorrido Chile ustedes? Sí. Harto. Juntando kilómetros aéreos. Vengo llegando de Temuco, Concepción, Los Ángeles. Parto un ratito más para la quinta región, Putaendo. Después el martes me voy a Chillán. Entiendo que el miércoles parto a Punta Arenas. Y entiendo que el viernes voy a estar aterrizando en Antofagasta. Entonces está bien movido, pero hay que respetar los contratos laborales. Así que día lunes, los únicos santiaguinos que trabajan son los de la Radio Agricultura. Acá hay que estamos, decirlo. en Los Tres Mosqueteros. Bueno, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. Y creo que el tema con el que ¿Partamos tenemos con esto? ¿Partamos con esto? A ver. ¡Viva la libertad, carajo! ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa, che? ¿Qué pasa, Andá, che. Bueno, Ahí quedaste, pero mira de qué te burlaste, Cristina. Yo no vengo a llevar rebaños, sino que a despertar leones. ¿Dónde está la cata? Bueno, yo seguí con mucha atención, me imagino que al igual que ustedes Sí. y muchas de las personas que nos están escuchando, el resultado de las PASO, que son una especie de primarias. Las primarias obligatorias. Exactamente, en Argentina, que se dan de forma simultánea entre las distintas coaliciones y se fijan porcentajes mínimos, que me parece es del 1.5%, para los Sí. que puedan pasar y estar en la papeleta de las elecciones, que son en 60 días en octubre. Así Pues bien, todas las encuestadoras tenían distintos resultados. Lo cierto es que al candidato Javier Milei, de derecha, no le daban necesariamente el primer puesto ni nada por el estilo. la ultraderecha, díganlo ahí. Recordemos un poco que existían los candidatos de derecha. Está Javier Milei, quien nos visitó con gran éxito acá en Santiago Así hace es. poco. Recuerden que era un rockstar. Un reposado Javier Milei en Santiago. No, Hay que decirlo, un oye, reposadísimo Javier Milei. Filas y filas de personas tratando de verlo, gente que se quedó afuera del municipal de Sí, Las pues. Condes. Cuadras. Con exactamente el mismo discurso, sin matizarlo ni nada, con el mismo discurso que él tiene contra el sistema instalado corrupto, básicamente. Porque Claro. lo que va es contra la corrupción y contra los chorros. Estamos frente al fin del modelo de la casta. Los chorros que se llevan la plata. Él dice los Pero, chorros. amigo, el segundo bloque es con Revolución Democrática, los ladrones acá. No se confunda, estamos en Argentina. Déjame terminar de explicar el contexto, Pancho, y le doy el paso a ustedes totalmente. Los siguientes candidatos de derecha, centro-derecha y centro-izquierda, por decirlo de alguna forma, tenías a Patricia Bullrich, que Sí. es más bien conservadora de derecha, Chile vamos, una cosita así. y a Landerreta, que es el gobernador de Buenos Aires, ahora de la provincia de Buenos Aires, que yo más Sí. bien lo tengo más bien de centro-izquierda. Ellos salieron en segundo lugar, y en tercer lugar, sorprendentemente, salió el candidato Massa, que es el actual ministro de Economía del kirchnerismo y del gobierno, quienes decían y tenían listo el discurso de que ellos iban a ser la gran primera mayoría. Pues bien, yo para darle el paso a ustedes, para mí la primera gran lectura es que la gente se aburrió y se cansó de la corrupción y del discurso populista de la izquierda caviar en nuestros países. Eso en Chile y eso en Argentina. ¿Qué opinas, Camila? Mira, yo estoy plenamente de acuerdo contigo y además quiero agregar algunos elementos porque los medios de comunicación, radios, televisión, las encuestadoras, todas estaban absolutamente en contra de Javier Milei. Inventaron una serie de teorías impresionantes, sacaron libros tratando de explicar también su personalidad y todo eso al final del día, primero se equivocaron, esa unión de fuerzas no les sirvió para nada. Porque más allá de que esto cuarto poder, por decirlo de alguna manera, que es la prensa, no pudo influir en los argentinos. Y se impone una persona, claro, con un discurso muy fuerte, pero frente a un país que desde mi punto de vista
no solamente en cuanto a probidad, sino que también en lo institucional es un país que está destrozado, un país que está quebrado. Argentina es un país que no es estable, es un país que va y viene permanentemente, que sus candidaturas suben, bajan, lo mismo con la economía, tiene momentos muy buenos, después estrepitosamente caen al suelo de manera muy lamentable. Han vivido todo tipo de gobiernos y la verdad es que yo creo que Javier Milei lo que hace es tratar de, efectivamente, con un discurso de bastante sentido común. Yo no creo que sea algo muy inventado, yo creo que es recoger simplemente lo que el argentino común y corriente dice, enfrentándose a la prensa. Muchos programas de televisión a él lo echaron por decir lo que decía, que eran corruptos, unos zurdos tal por cual y tantas otras cosas. Y eso ha generado también, no solamente aquí en Argentina, sino que lo que pasó acá en Chile. En Chile, como decía Pancho, habían cuadras de personas esperando escucharlo, verlo, y en definitiva tratar de compartir experiencias. Y yo creo que eso es muy importante porque al final también es una pequeña luz de esperanza en la región, en los países de la región, en definitiva de ciudadanos cansados de una política sucia, de una política de ultraizquierda, porque los Kirchner son personas de ultraizquierda. Piensen ustedes todos los escándalos de corrupción, fiscales asesinados en Argentina, todo lo que ha pasado en Argentina es una cosa realmente terrible. Y claro, los candidatos tradicionales... Impunidad total. Absoluta impunidad. Y los candidatos tradicionales, o la candidata en este caso tradicional de la derecha o de la centro derecha, como quisiéramos llamarlo nosotros acá en Chile, parece que no llegaron con la fórmula correcta para poder reencantar ese electorado. Y al final del día, a mí lo que me parece más positivo de todo esto es que Milei cruza el umbral, estira el chicle, por decirlo de alguna manera, los lleva a su cancha a debatir sobre determinados temas que pocos se atrevían, y al final del día, a través sobre todo de una campaña en las redes sociales muy fuerte, porque, digámoslo, en las redes sociales es donde estuvo su mayor manejo, porque, insisto, los medios de comunicación tradicionales no le daban tanta cobertura, que es un poco lo que nos pasa a nosotros, los que tenemos un rol un poquito más fuerte, un poquito más claro y sin pelos en la lengua. En la derecha acá nos cuesta tener espacio en las radios, en los canales de televisión, nos cuesta mucho. Pancho le pasa también. Entonces, cuando nosotros logramos tener estos espacios, los tratamos de aprovechar al máximo, y hoy día tenemos esta nueva herramienta que son las redes sociales, que yo creo que es lo que Milei utilizó muy bien. Y si hay algo que a mí me genera una esperanza tremenda, que creo que es una fórmula que nosotros tenemos que mirar muy de cerca en Chile, es cómo él tiene la capacidad también de reencantar y encantar a los jóvenes. Con un discurso nuestro. Con un discurso muy similar a lo que nosotros, muchos acá en Chile, también decimos y defendemos, y él lo dice con toda libertad en Chile, en Argentina, y nosotros tenemos que mirar en Chile también cómo llegamos a esos jóvenes, que es lo que él hace muy bien, porque nunca había votado tanta juventud en una campaña primaria presidencial como ocurrió en Argentina ahora el día de ayer. Sí, todo parece indicar nunca había tantos jóvenes votados. Todo parece indicar que para la primera vuelta se va a movilizar más gente. Pancho, para comentar contigo, Milei, sin estructura partidaria, ganó... La tiene, pero 16, no tan grande. Sí, pero no tiene la estructura partidaria en provincias que tiene el kirchnerismo o Juntos por el Cambio, que son conglomerados tradicionales, por decirlo de alguna manera, y que están presentes en toda Argentina. Aún así ganó 16 de 24 provincias, que no es menor. Mira, a ver, hagamos el paneo general, porque la Cami tiene razón. Argentina es un país raro. Raro es una palabra suave para decir que es un país profundamente corrupto y desigual. ¿Ah? Especial, decían ayer. O sea, especial, claro, es que como una palabra tierna para referirse a Argentina. Digamos que en la escala de países raros, estaría siendo el nuevo país del realismo mágico. Latinoamericano. O sea, todo puede pasar en Argentina. La Cami decía, hay impunidad en Argentina. El problema ni siquiera es que haya impunidad respecto de políticos chorros que se la roban con carretillas, que se la roban en maleta y que terminan escondiendo los fardos de dinero en la iglesia enterrada. O sea, eso es realismo mágico puro y duro. El problema es que cuando se investiga al fiscal, de oro. Lingotes de oro. O sea, de eso estamos hablando. Falta que se los coman nomás. Entonces, lo que estamos hablando acá es que cuando se quiere investigar, no es que haya ni siquiera impunidad, es que te matan al fiscal. A Nisman lo mataron. Entonces, porque estaba investigando a una
poderosa mujer argentina, ¿cierto? Entonces, estamos hablando que ese es el contexto en el que te mueves en Argentina. Cristina Kirchner, la expresidenta. Exacto. Hay una serie documental en Netflix, lo deja abierto, pero uno sacará sus propias conclusiones, Sí, ¿cierto? claro. Un asesinato muy, pero muy raro. Pero lo que estamos viendo en Argentina es un país con un 50% de la gente que vive bajo la línea de la pobreza. Un país que en los últimos tiempos de administración kirchnerista ha bajado en todos sus índices de desarrollo. Es un país donde la gente se acostumbró a vivir del Estado. Es un país donde el bono es habitual. Es un país donde los políticos corruptos hacen de la dependencia del Estado su forma de atraer votantes. O sea, es un país donde la estructura general del organismo político institucional se encauzó en el sentido de hacer que la gente dependiera del político de turno. Entonces el ciudadano común y corriente vota por el político que más le ofrece, el que más le promete, el que más bonito le va a ofrecer. Y ahí los kirchneristas son mandados a hacer, pues educación gratuita, salud gratuita, y al final todos los indicadores malos. Milei va contra eso. Milei rompe la corriente, dice, no compadre, acá no, acá el Estado no lo hace bien, el Estado es malo, el Estado son todos unos chorros, es una casta que lo administra, son los mismos de siempre, la plata no llega a los ciudadanos. Entonces, con un discurso que va contra todo lo que se ha construido en los últimos 30 años en Argentina, se logra imponer. ¿Por qué se logra imponer? Porque la gente está hastiada, está hastiada de no poder tener libertad. Si ese es el concepto de fondo, una ciudadanía donde tú no puedes emprender, donde todo el mundo es corrupto, donde el carabinero en la calle te pide la coima cuando te para. De eso estamos hablando. Y Milei, ¿qué es lo que dice? Milei dice, yo no creo en eso, yo creo en la libertad. Yo no soy libertario, nunca he sido libertario, soy conservador, pero miro con muy buen ojo a todos estos referentes que se paran desde la vereda de la defensa de la idea de la libertad y la sociedad libre y te corren la barrera. Porque antes la barrera no estaba en la derecha, la barrera estaba en la centro izquierda, tiraba para la izquierda un poquito más para allá, estilo Chile 2019, ¿cierto? Y Milei, ¿qué es lo que consigue? Lo que consigue es con un discurso atractivo, claro, rupturista, confrontacional, sustentado en bases doctrinarias e ideológicas muy potentes, porque Milei es un destacado economista que cuando habla de capitalismo sabe de lo que está hablando. ¿Escuchaste, Gabriel Boric, presidente? Capitalismo, para que se lea un libro y pueda aprender a definirlo. Porque no sabe el presidente de Chile. Milei sabe de lo que habla. Y cuando tú sabes lo que hablas, tienes convicción, tienes pasión, sabes a dónde quieres llegar, bueno, acá está el resultado. No sabemos si gana la presidencial, no sabemos. Pero este solo triunfo ya es correr la barrera en un país que estaba profundamente sumergido en la mierda. Así es. Y mira, todo parece indicar, según los analistas políticos, tanto en Argentina como los que hemos logrado escuchar acá entre anoche y hoy día en la mañana, todo parece indicar que la segunda vuelta tiene más probabilidades de ser entre Javier Milei de derecha y Bullrich de derecha también, es decir, dos candidatos de derecha. ¿Qué puede pasar en Chile? Ahí voy. Esto podrá ser un anticipo, Puede ser. un mini ejemplo de lo que podría pasar acá a raíz del hastío y del cansancio de la gente, de la corrupción y de estos ofertones populistas vendehumo de la extrema izquierda. Va para allá, Cami. Yo creo que va para allá. O sea, Un mensaje súper importante. Ayer la reta. El Tolo Restaurant. No, otro mensaje. La reta, que no necesariamente comulga tanto con la Bullrich. En el discurso ayer salió al lado de ella, en el escenario, a darle el total apoyo, a decir de que hoy día, lunes, empezaban a trabajar para la primera vuelta. Juntos, exactamente. Mira, yo creo, Cris, que es un escenario sumamente posible para Chile, ¿ya? Yo creo que, y yo me atrevería a decir, a principio de año, ya cuando se empiezan a destapar una serie de... Antes de los escándalos, a propósito, ¿cierto?, del robo de las platas, por el caso... Los convenios de Democracia Viva explotan el 16 de junio, claro, ese es como el contexto. Mira, mucho antes, a propósito de la negligencia, de la inoperancia y de la ineptitud del gobierno, muchos personas, digamos, cientistas políticos que saben respecto al análisis político, me comentaban a mí de que era muy posible que tuviésemos en Chile, por ejemplo, una segunda vuelta Matei-Kast. Ya, que es un poco el escenario probable en Argentina. La política es muy dinámica, queda demasiado tiempo para una presidencial. Yo te diría, nosotros que estamos en campaña con Pancho para recuperar Renovación Nacional, estamos reventados. Es mucho tiempo. Y vamos a recuperar Renovación Nacional. Dios nos ayude para eso. Sin duda. Y claro, queda mucho tiempo, pero es un escenario sumamente posible, al igual que en Argentina. ¿Esto demuestra el cansancio de la gente, el hastío de la gente? Yo creo que sí, yo creo que es la comprobación empírica de que la ultraizquierda destruye los países. Porque nosotros vivíamos en una generación
cómoda. Somos parte de una generación, sobre todo Pancho y yo, que tenemos Tenemos la misma 36 edad, años, una generación que no le tocó vivir el esfuerzo, El hambre. la necesidad, la desnutrición. la pobreza, la desnutrición, que partió en una generación donde era todo muy fácil de acceder rápidamente además a todo, porque hoy día la generación, la sociedad de la inmediatez, tú todo lo quieres rápido, todo lo quieres en el minuto. Y yo creo que esta generación recién ahora con este gobierno está comprobando en los hechos lo que es ser ¿Sabes dónde creo yo que se dieron dirigidos cuenta? por la ultraizquierda. ¿Dónde tú te puedes dar cuenta que la ultraizquierda lo que hace es reventar países y que la gente lo ve palpablemente? Es cuando va a la feria. Por ejemplo. Cuando va a la feria y con 10 lucas tú compras una cantidad de verdura, hoy día no compráis lo mismo. Exacto. Cuando antes comprabais 4 pepinos en lucas y hoy día estáis comprando con suerte 2 pepinos en lucas, la gente empieza a decir ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en estos 3 o Exacto. 4 años que la plata ya no alcanza como alcanzaba antes? Porque estos muchachos nos prometieron desarrollo, mejores condiciones, derechos sociales, más igualdad, que todos íbamos a progresar. Pero la verdad es que la receta de la izquierda es destruir países a través del estatismo. Y la receta nuestra es decir, no compadre, mayor libertad, mayor emprendimiento, mayores oportunidades. Acá lo que soluciona los problemas reales de la gente es tener pega. Que es lo mismo que dice Milei, tener pega, emprendimiento. Necesitamos generar mayores empresas. Y la izquierda que dice, no, el Estado. Bueno, echemos a correr los modelos. ¿A cuál le va mejor? Al nuestro. Entonces Así es. siéntete orgulloso de defender ese modelo. O sea, a mí me daría vergüenza decir que soy Pero de a izquierda. esta generación nunca le había tocado vivir eso. Nada. Nunca le había tocado vivir eso. O sea, quienes nos gobiernan hoy día son personas que salieron de la mesada del papá a recibir la dieta de parlamentarios y hoy día el sueldo como presidente o ministro de Estado. Imagínate Y que Gabriel que no Boric, sabe ni- la mesada de Gabriel Boric eran $5.000 mensuales. Imagínate con lo que paga. Oye. Oye, ya quisiéramos nosotros la mitad de eso. Una generación que Papi, nunca, lo chupa, compadre. nunca trabajó, nunca pagó No, impuestos y nunca nada. generó un puesto de trabajo. Bien, llegamos a la primera pausa acá en Los Tres Mosqueteros. Cultura TV. Agricultura. Estamos de regreso acá en su programa en Radio Agricultura y Agricultura TV a través del canal de YouTube. Los Tres Mosqueteros. Hoy quien les habla, Cris Portugal, Pancho Rego y nuestra invitada, la diputada Camila Flores. Ustedes dos pertenecen a Renovación Nacional. Así es. Y en este momento son parte de la candidatura que esperan retomar Renovación Nacional. Tenemos acá una candidata a vicepresidenta y un candidato a secretario general de Renovación Nacional. Entonces, Y hay no, que decirlo, precandidata a senadora también por la quinta región. Chan. Candidata a senadora por la Se quinta región. dijo ¿Por qué acá estamos con en cosas? Los Tres Mosqueteros. Un poco anticipado, pero estamos trabajando para eso. Mira cómo como la- decía mira cómo alguien la por puse ahí. incómoda, mira cómo la Me pusiste puse nerviosa, incómoda. me pusiste nerviosa. Muy bien. Esto va para entrevista Ciudadano Político. Eso, mira, esa carterita, bien. Muy bien. Miren, ustedes como Renovación Nacional no puedo dejar... No solo eso, mi candidata. Muy bien. Eso. Sigamos, amigo, por favor. Sigamos, por favor. Bien. Ustedes son parte de RN, un partido histórico de larga data. El presidente Gabriel Boric dio una entrevista este fin de semana con palabras poco afortunadas para Sergio Honorio Jarpa, fundador de RN. Don Sergio Nofre Jarpa, sí. Sí. Y me gustaría saber la opinión de ustedes de las declaraciones del jefe de Dijo que Estado. había fallecido sin pagar sus culpas. Cami. Así es. Te cedo. Bueno, primero decir que Sergio Onofre Jarpa jamás fue condenado. Jamás hubo un proceso judicial en su contra a propósito, ¿cierto?, de las palabras del presidente que da al diario La Tercera el fin de semana. Mira, yo primero quiero decir que me tomo las palabras como de quien vienen. Para mí, el presidente de la República es una persona que no tiene una valoración ni un aprecio por la democracia. Yo creo que el presidente de la República no tiene la estatura moral ni política para venir a hablar de Sergio Onofre Jarpa, una persona que fundadora del Partido Nacional, luego cierto fundador de Renovación Nacional con la conformación de los partidos políticos. Jarpa fue ministro de Estado en el gobierno militar, pero después
fue un férreo colaborador en lo que fue la transición hacia la democracia. De hecho, Patricio Aylwin, quien era presidente en la época, en un discurso que está en las redes sociales, un video, hace alusión en palabras muy, digamos, sentidas respecto a la figura y la contribución de Sergio Onofre Jarpa en esa transición a la democracia y en la colaboración con una serie de reformas que eran importantes para el gobierno de Patricio Aylwin. Y Patricio Aylwin para mí sí tiene la estatura moral y política para hacer, digamos, alusión a determinados personajes que contribuyeron muchísimo. La verdad es que yo no entiendo ese ataque artero y gratuito de parte del presidente de la República hacia Renovación Nacional, porque cuando ataca a Sergio Onofre Jarpa, ataca a todo un partido político. Después a ese mismo partido político es el que llama a los parlamentarios, a nosotros, diputados y senadores de RN, a contribuir, a sentarse a la mesa, a sentarnos a mesas de trabajo y a poner nuestros votos. O sea, esto es típico de los cobardes de ultraizquierda, que tiran la piedra y esconden la mano. En ese sentido, con lo que está diciendo la Camila, que es típico de la ultraizquierda, de tirar la piedra y esconder la mano, ¿cómo una persona que está muerta, que está fallecida, puede responder y defenderse algo así, Pancho? Es que no puede, y por eso lo vamos a hacer nosotros. A ver. Que somos los herederos históricos del legado de Sergio Onofre Jarpa, como Renovación Nacional y como militantes de partido, ¿cierto? Si tú te vas al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y te vas a la definición de pendejo, es básicamente un cobarde, un pusilánime. También puede ser un tonto o un estúpido. Yo creo que en esta actuación en particular, el presidente demostró ser un pendejo. En esta actuación en particular. Ataca a una persona que está fallecida. Y lo hace desde la posición de presidente de la República, respecto a una persona que no se puede defender y con una ignorancia brutal. Yo no digo que el presidente sea siempre igual. Digo que en esta actuación en particular actuó como un pendejo. Porque le faltó el respeto a la historia de mi partido y le faltó el respeto a la construcción de la democracia de los últimos 30 años, de la cual Sergio Onofre Jarpa fue fundamental en lo que se conoce como el proceso de la democracia de los acuerdos. Yo sé que Gabriel Boric no es muy bueno para los estudios, lo tengo súper claro. Yo sé que una persona que no fue capaz de sacar su carrera de Derecho, con todas las comodidades que tuvo para haber estudiado sin preocuparse de nada más que estudiar, y que reprobó su examen de grado porque no se sabía la definición de matrimonio, que es algo que aprendemos los abogados incluso antes de entrar a estudiar Derecho, me acreditan que muy bueno para los estudios no es. Pero yo pensaba que el presidente al menos era bueno para aparentar que sabía algo de historia, o que había tomado un libro de historia un tanto objetivo para analizar lo que es la construcción de Chile desde 1950 en adelante. Al parecer no. Al parecer efectivamente Gabriel Boric es la versión fruna de Salvador Allende. Una versión mucho más rasca, mucho más ordinaria y no instruida. Yo no digo que Salvador Allende sea un gran marxista de conocimientos, pero sí manejaba lo que era el marxismo. Tenía bla bla. Y se notaba que lo había estudiado. No era un gran marxista de tomo y lomo, pero se notaba que había un intento de estudio. En Gabriel Boric no lo veo. Y no veo un conocimiento respecto a la historia. A ver, Sergio Onofre Jarpa, muchacho. Presidente del Partido Nacional, 1966. Sergio Onofre Jarpa, una persona que es anticomunista de tomo y lomo, que se enfrentaba a la figura de Orlando Milla en esos famosos debates, en esos foros, lo que era Sin Filtro en 1970, debate álgido. Sergio Onofre Jarpa, que fue fundador de Renovación Nacional en 1987, que fue ministro entre 1980 y 1983. ¿Y por qué hago el énfasis en la etapa histórica? Porque esa es la etapa histórica que el presidente lógicamente no sabe, porque no ha leído de historia, de la apertura hacia la democracia. Es la etapa en que los partidos políticos se empiezan a rearticular. Es la etapa en que el gobierno empieza a conversar con los partidos que estaban en la ilegalidad, pero ya estaban en la práctica constituidos, porque ya estaban conversando con el gobierno. Parece que Gabriel no sabe de historia, parece que no tiene idea de eso. Él mismo, Onofre Jarpa, que en 1988, de cara al plebiscito del sí y el no, reconoce, y entiendo que fue el primero en reconocerlo, que las cifras estaban dando una mayoría a la opción del no por aproximadamente 10 puntos. Él lo deja en suspenso porque dice, esto puede cambiar con la votación y la apertura de las mesas de mujeres, pero es muy difícil que sea igual. Fue el primero. Y Patricio Aylwin lo reconoce, el Pato Aylwin lo reconoce en un programa de televisión donde él dice, yo estaba nervioso, pero cuando llega a Camarina Sergio Onofre Jarpa me dice que ellos estaban reconociendo el triunfo del no, me tranquilicé. Sergio Onofre Jarpa fue el articulador de la democracia y los acuerdos. Fue electo senador en democracia. Sí. Fue una persona que contribuyó a la construcción de la democracia. Yo sé que al presidente de la República le gusta hacerle estos homenajes a los muchachitos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿cierto? Eso es lo que le gusta al presidente. Le gusta la revolución, le gustan estos muchachos que son... Que sí, eran terroristas en su época. Sí. No solo eso, lo indulta.
A Jorgito Mataluna lo indultó. Entonces, si tú vas a comparar a Gabriel Boric dándole la mano a Jorge Mataluna, un terrorista del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, condenado por ser un delincuente que asalta banco, ante la figura de don Sergio Nofejar, senador electo en democracia, propulsor de la democracia de los acuerdos, no hay por dónde. Entonces, el nivel de ignorancia que demuestra el presidente de la República, de altanería, respecto a una persona fallecida, no lo podemos tolerar, porque está atentando no solamente contra Renovación Nacional, sino que también contra la democracia misma. Y eso no se lo podemos aceptar a un presidente de la República que insiste en dividir. Y eso porque el presidente no está a la altura de lo que su cargo amerita. ¿Qué espera, presidente? ¿Que nos quedemos callados? No, presidente, vamos a salir a defender nuestro legado, porque estamos hablando de un presidente de Renovación Nacional electo en 1988 y que condujo los destinos de nuestro partido durante bastante tiempo, que venía de la presidencia del Partido Nacional fundado en 1966. De eso estamos hablando. Yo mandaría al presidente a estudiar. Bien, ¿será parte de la estrategia del presidente que claramente ha perdido la agenda? Claramente es un gobierno que en este momento no le queda más que, entre comillas, administrar lo que tiene en mano. Está rogando porque la oposición se vuelva a sentar a la mesa a conversar con él bajo un contexto que, hagamos un poquito de memoria. Claro, nos pega un combo y nos quiere sentar en la mesa. La última vez que le pidió a la oposición sentarse a la mesa fue en el caso Indultos. Y mientras en un piso de la Moneda se estaba negociando la agenda de seguridad, en el otro piso de la Moneda se estaban redactando los decretos para indultar. Él está firmando los decretos para indultar a todos estos culpables. Entonces, ahora es bastante inentendible, pero se condice bastante con la personalidad que tiene el presidente, o las personalidades varias que tiene el presidente. Eso es. Las personalidades varias que tiene el presidente. Depende del día. Uno pensaba que eran dos, pero parece que son más. No. Darle con golpe a la oposición, en este caso bastante inentendible esto de Sergio Onofre Jarpa. Yo lo entiendo. Y después estar rogando que se vuelvan a sentar a la mesa. Yo creo que el presidente está muy preocupado de la elección que está pasando en Renovación Nacional. Y creo que es un fiel seguidor de los medios de comunicación de derecha. Sí. Creo que escucha mucho la radio Agricultura y ve mucho Sin Filtro. Saludos, presidente. Sí, presidente. Y a nuestro querido Pablo Paredes también. Un abrazo a la distancia. Bien mala que te han salido los minutos últimamente, Pablito. Pero el presidente ve y escucha los medios de derecha. Y yo creo que está muy preocupado de la elección que se está dando en Renovación Nacional. Y sabe que en caso de que gane la lista que estamos encabezando nosotros vamos a ser bastante duros con el gobierno hasta que chille. A ver, yo quiero dar una interpretación a lo que está diciendo Pancho, que es un poco lo que le escuchamos ayer también a Carlos Larraín, que es parte de la fórmula de ustedes, y un poco lo que hemos escuchado a los que conforman la lista en la que ustedes están encabezando. Bien, al parecer las otras listas que están compitiendo tienen un poquito más inclinación, o podrían tener más inclinación. Hablamos de la otra lista nosotros, por definición. Pero yo puedo hablar porque yo no soy el candidato. Yo puedo hablar. Yo creo que parece ser, entonces voy a decirlo de otra manera, parece ser, para las personas que seguimos política, que las otras listas podrían tener un poco más de inclinación hacia ese amarillismo, por decirlo de alguna forma, o esa inclinación a llegar a acuerdos o desmarcarse del resto de la posición de Chile Vamos, en este caso de la oposición. Y lo que parece ser es que la lista que encabezan ustedes, junto a la senadora Gatica, de la que forma parte Carlos Larraín, ustedes y otros más, van a tener una posición bastante más dura con el gobierno. O sea, es decir, de salir ustedes electos, al gobierno le va a ser bastante más difícil venderles gato por liebre, como se dice, y va a encontrarse con una oposición, real oposición, que va a poder probablemente estar más cohesionada con los otros partidos de Chile Vamos y republicanos. Nosotros tenemos el deber patriótico y moral de ser una oposición durísima, porque estamos hablando probablemente, después del gobierno de Salvador Allende, la Unidad Popular, el peor gobierno de la historia. Y lo digo con toda responsabilidad. Se la pelean. Están ahí. Palmo. Sí, vamos a ver cómo termina probablemente supere a la Unidad Popular. Pero nosotros tenemos el deber de hacerlo, porque cada paso que pueda avanzar este gobierno implica un retroceso para el país. O sea, el programa de gobierno de Gabriel Boric, que es en su esencia y en su génesis muy similar a lo que era el mamarracho constitucional que 100%. A Dios gracias logramos rechazar y que gana, ¿cierto?, el rechazo, pero es prácticamente lo mismo. Y ya sabemos para dónde pretenden precisamente llevar el país con un programa de gobierno, y nosotros tenemos el deber de que ese programa de gobierno que tanto daño le puede hacer a Chile prospere. O sea, ya va a ser difícil recuperarnos
en este año y medio que ellos llevan de gobierno, no solamente por los escándalos de corrupción, sino que por una serie de otras materias, nos va a demorar ¿cuánto? 10, 15 años probablemente en volver. Ya 10 años. Es mucho el daño que han logrado hacer. Imagínate si nosotros seguimos haciendo oposición blandengue, tibia, de irnos a sentar con estos señores. Si con estos señores no se puede negociar, no podemos llegar a acuerdos. Son cero confiables, digamos. No son confiables, no son probos, no son capaces, no tienen buenas intenciones. Son personas que siguen con un plan, cueste lo que cueste, y ese plan, en el cual nunca el comunismo y la ultraizquierda en general nunca han dejado de trabajar. Muchos creían que no, porque se cayó el muro de Berlín, poco menos ya estas ideas habían terminado, estas ideas totalitarias, y eso no es así. La culpa no es de ellos, es de los otros que no supieron implementar Así bien las ideas, pero ellos los van a implementar de forma correcta, porque ellos son los... Antes de ir a una herederos pausa, del les voy a Mesías. dejar una pregunta hecha. Ustedes, en caso de ser futura directiva de Renovación Nacional, ¿estarían dispuestos a sentarse con el gobierno, como invoca tanto la ministra Carolina Toá, como invoca tanto el resto de las autoridades, para negociar previsión, para negociar reforma tributaria, si es que el gobierno no cambia los términos? Se lo dejo planteado y volvemos al siguiente bloque en Los Tres Mosqueteros. Agricultura TV. Estamos de regreso acá en su programa Los Tres Mosqueteros. Quien les habla, Cris Portugal, Pancho Reu y la diputada Camila Flores. Trabajando como obreros un día Acá, lunes, donde todo el mundo está de sándwich. Lunes 14 de agosto, fin de semana largo. Acá estamos al pie del cañón en la defensa de Chile, la democracia y la libertad. Bien, les dejé plantear a ustedes una pregunta como candidatos que son a la futura directiva de Renovación Definiciones Nacional. políticas que hay que Claro. tomar. Sí. El gobierno, a través de la ministra Carolina Toá, de Camila Vallejos, el mismo presidente Boric, ruegan ahora que renunció o sacaron al ministro Jackson, como quieran ustedes verlo, que ya la oposición no tiene excusa para no sentarse a las mesas de negociación de la reforma previsional, tal como la plantea el gobierno, de la reforma tributaria, tal como la plantea el gobierno. Ustedes, les tengo que hacer la pregunta, ¿se sentarían con el gobierno a negociar con los antecedentes que todos tenemos? Mira, esto es bien simple. Yo voy a hacerlo... Se puede ser que se enoje el presidente, pero... presidente, con todo el cariño, Gabriel, tus mesas no sirven para nada. Tus mesas no sirven para nada. El único objetivo de tus mesas es armar un tongo comunicacional para intentar cuadrar los votos de tu propio sector. Cuando usted, presidente, nos citó a sentarnos en la mesa de seguridad, que fue la primera que tuvimos, lo hizo porque tenía que cuadrar al Partido Comunista. Porque el Partido Comunista y varios diputados de su Frente Amplio no estaban dispuestos a aprobar leyes tan importantes como la ley Naín Retamal. Los votos de la derecha siempre han estado. Siempre estuvieron disponibles, porque presidente, la mesa se llama Congreso de la República. Yo no perdería el tiempo en sentarme en una mesa de cumpleaños. O sea, esto se Así de negocia, simple. esto se negocia en el Congreso. La pregunta no es si me paro de la mesa, es que no me siento en la mesa. Si el presidente no es capaz de demostrar con hechos concretos que va a dejar de lado su ideología fracasada, refundacional, revolucionaria, por ejemplo en materia de pensiones, ¿a qué me voy a sentar? ¿A armarle la torta de cumpleaños? ¿A soplarle las velitas? ¿A llevarle los regalos? ¿A darle el abrazo? ¿A cantarle cumpleaños feliz? No, presidente, haga su pega, cuadre los suyos primero. Y presidente, le digo al tiro, no los va a cuadrar. No. No los va a cuadrar porque usted no es capaz de cuadrar a sus propios diputados. Porque usted no es capaz de cuadrar ni siquiera a los propios diputados de su propio partido. Así de simple. Entonces, ¿qué quiere? ¿Aparentar con nosotros? No, sea serio. Presente los proyectos, transmítelo en el Congreso. En el Congreso nos vamos a sentar lógicamente porque corresponde, porque nuestros diputados tienen el mandato soberano de la ciudadanía para representar sus intereses. Vamos a poner nuestros puntos sobre la mesa y no los vamos a torcer. Entonces, mi llamado más que el presidente, que yo el presidente lo voy a llamar 1000 veces a que estudie un poco, a que no le falte el respeto al resto, a que respete a don Sergio Nofre Jarpa. Pero mi llamado es a mis diputados.
Cuando vamos a defender en la reforma de pensiones el 6% de cotización individual, lo defendemos. Y vamos por ese 6% a cuentas individuales. Porque eso es lo que corresponde. ¿Y vamos a subir la pensión garantizada universal? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Evasión, ilusión, veamos, ni un problema. Pero usted me defiende la propiedad privada porque esos amigos míos están en la declaración de principio de nuestro partido. Cuando nosotros decimos la reforma tributaria, no impuestos, es porque yo quiero que todos los míos, a los que llamo, voten no impuestos. Porque no estamos en un proceso para poner más impuestos, estamos en un proceso de reactivación económica. Hay que cuadrar. Eso es todo. Entonces, hay que ser bien tajante con esto, no zigzaguear. Camila, por ejemplo, hemos visto a Javier Macaya el fin de semana, después de la renuncia del ministro Jackson, decir de que, bueno, que están un poco más listos como UDI para acercarse un poco más a conversar. Pero también tenemos otras declaraciones del mismo partido, donde dicen, bueno, esto, si es que cambian las condiciones de la reforma tributaria y la reforma previsional, tal y como la tienen planteada. ¿Cuál sería tu postura? Primero decir que yo veo muy difícil que el gobierno vaya a ceder en su plan. Yo quiero insistir con eso. Acá el gobierno tiene una planificación y ellos no quieren ceder, no van a ceder en eso. Les importa nada si tienen apoyo ciudadano o no, si es que pueden sacar adelante su reforma o no, prefieren perderlas porque, claro, en algunas ocasiones, de acuerdo a la ideología de cada uno, se pierde ganando. Mira, yo veo en el Congreso, a lo menos en la bancada de Renovación Nacional, que no hay un ánimo de avanzar en reforma tributaria o pacto fiscal, como le quisieron llamar ahora. No existe. De hecho, lo votamos en o sea, contra. No hay posibilidad alguna que nosotros estemos a porque favor. a veces se nos han escapado algunos votos. Por No, ahí mira, Chile Vamos. Eso ocurre siempre y yo lamento que eso ocurra y espero que no vuelva a pasar, porque el daño no es para nosotros, el daño es para el país. Entonces, desde mi perspectiva, no hay posibilidad de elevar impuestos mientras en Chile no exista crecimiento, generación de empleo y de riqueza. Imposible. Y en eso yo te diría que al menos en Renovación Nacional hay un consenso bastante generalizado. Y que se ha mostrado en la práctica. Nuestros diputados votaron en contra de la reforma tributaria, le han manifestado al gobierno que vamos a defender el 6%. La Sofía Sirki, una parlamentaria que está viendo temas económicos, ha sido bien clarita. Frank Sauerman también. Yo estoy feliz por eso. Como que siento que el partido está... Por fin, dices tú. El partido está avanzando en el sentido que corresponde. Oye, y respecto al tema, claro, previsional, nosotros somos absolutamente defensores de lo que la gente quiere. Todas las encuestas de opinión dan, no sé, yo creo que sobre el 70%, y probablemente me quedo corta, de la ciudadanía que dice, no, este es fruto de mi trabajo, yo quiero la plata en mi cuenta. Hagan solidaridad con impuestos generales, pero no con mi plata, porque al final del día ese 6% lo que quiere hacer el gobierno es transformarlo en un impuesto al trabajo. O sea, es decir, ustedes están de acuerdo con que, por ejemplo, en el tema previsional, con lo que acabas de decir, siguiendo en la misma línea, efectivamente se mejoran las pensiones inmediatamente, como se ha hecho con la PGU, claro, que es un dato que el gobierno no le gusta comentar, porque las pensiones de los más pobres ya han subido un poco gracias al gobierno anterior. Con la PGU, gracias al gobierno anterior. Pero que esta mejora venga efectivamente de impuestos generales y que el 6% adicional vaya a una cuenta individual. Así es, Cris, mira, si con toda la plata que se han robado en las fundaciones, con toda la cantidad de operadores políticos que han contratado en este gobierno, 94.000 funcionarios, nada más ni nada menos, con una cantidad de programas fracasados, programas donde se gasta muchísima plata para hacer... El balón de gas, el balón de gas fue un éxito, ¿no? 117 lucas el balón de gas de Giorgio Jackson. El más barato de la historia de Chile, ¿no? Oye, cuando lo único que han hecho es hacer crecer más el Estado, yo digo, retomemos todo eso. Eliminemos los programas que no funcionan, despidamos a la gente que tenemos que despedir, achiquemos el Estado, cortemos el robo a las fundaciones de los amigos y te aseguro que sobra plata para poder pagar y subir las pensiones a las personas que lo necesitan y no es necesario utilizar ese 6%. Entonces, yo creo acá, Cris, que lo que hay al final del día es, como tú decías antes, y tratar de instalar una cosa que hace muy bien el gobierno. Y esta es una teoría que yo creo que está más que probada. Es el victimismo. No es que ellos son los malos, ellos no quieren que a usted le mejoren sus pensiones, nosotros somos los buenos, nosotros queremos que paguen más los que tienen más, porque nosotros queremos que usted tenga mejores pensiones. Esa es la lógica permanente, donde nosotros, la derecha, somos los malos y ellos, la izquierda, son los buenos. Es una estrategia que están utilizando permanentemente el presidente de la República. Bien, sigamos ese punto, el punto del victimismo del que hace muy buen uso el gobierno y la centroizquierda e izquierda extrema en general. Pancho, Camila, a ver, un hecho importante del fin de semana que no podemos dejar de comentar, la renuncia del
ex ministro de Desarrollo, Giorgio Jackson. Un minuto de silencio por Jackson, que ha dejado el gobierno. 1, 2, 3, listo. Vamos, sigamos. Bien. Victimismo puro y duro, amigo. Esto es parte de la clásica actuación política del Frente Amplio. Se dice Siempre la que culpa de otro. él pidió hasta último minuto que su renuncia no fuese única. Compañero presidente. Que él tenía que haber salido con otros ministros para no verse tan afectado. Y al parecer el Partido Socialista no dio su brazo a torcer y el Partido Socialista sostuvo y mantuvo al ministro Montes donde está y donde no se ha movido claramente, y no hubo ningún enroque, no hubo ningún cambio. Fue duro y conciso. Solo salió Giorgio Jackson vía renuncia con una foto bien aparatosa, una vez más el victimismo en escena. Exactamente. La foto que subió Gabriel Boric a redes sociales, abrazándose con mucho cariño con su amigo. 2 lágrimas me corrieron. 2 lágrimas. Haciendo ningún mea culpa, porque en ningún caso hablaron de que esto era responsabilidad política, sino que dijeron de que era una grandeza, una generosidad de parte de Jackson en haber renunciado. Lo bueno es que el mismo Jackson de hace 10 años decía que esto era parte del victimismo clásico, un ministro de Estado que renuncia a su cargo, que siempre salen como grandes héroes y que eso era falso. Gracias, Giorgio Jackson, diputado. Siempre hay un diputado Jackson y un diputado Boric contra el gobierno actual. Contra el ministro Jackson y el presidente Boric. Oye, dos puntos sobre ¿Cómo sobre queda la el mesa. gobierno Primero, después de esta renuncia? La renuncia de Giorgio Jackson no transforma la reforma de pensiones en buena. La No, renuncia de Giorgio Jackson no transforma la reforma tributaria en buena. La renuncia de Giorgio Jackson no termina con los problemas de seguridad. La renuncia de Giorgio Jackson no termina con los problemas en economía. La renuncia de Giorgio Jackson no elimina las responsabilidades tanto políticas, administrativas y penales por el caso de convenios. No, es simplemente la renuncia de un mal ministro que era un lastre para el gobierno, que es una señal política y que simbólicamente significa la lápida del proyecto revolucionario del Frente Amplio. Paréntesis. Listo. El último conteo va en 32.000 millones de pesos Así es. investigados. Y en el caso 47 fundaciones. fundaciones investigadas, 47 por Ministerio Público, más las que está investigando el Ministerio de Justicia, más las que está investigando la Contraloría. Perfecto. Bien, entonces. Pero después vámonos al fondo, porque ¿qué significa la salida de Jackson? Nada. Políticamente nada. Falleció el proyecto revolucionario del Frente Amplio y para ello es un problema grave porque todo su discurso de la escala de valores y principios que dista mucho de las generaciones anteriores o como decía Gonzalo Vintes, que Gabriel Boric era un líder espiritual. Compadre, un gusto haberte conocido, vayas a descansar, su proyecto falleció, ojalá ustedes nunca más vuelvan a gobernar en su historia. De fondo lo que hay en todos estos movimientos izquierdistas revolucionarios, identitarios, que son neomarxistas, diría yo, es básicamente el victimismo y la fragmentación de la sociedad. Entonces, siempre que ellos la cagan, la culpa es de otro. ¿Qué decía Diego Ibáñez? Que la culpa de una mala administración no era de ellos como Frente Amplio, es culpa del Estado neoliberal que no está preparado para que ellos gobiernen. ¿Qué decía Catalina Pérez cuando está el caso de Democracia Viva? Que la culpa era de 2 hombres adultos que no tenían nada que ver. Era su pololo y su jefe de gabinete, pero parece que cuando dormían en las noches no conversaban de nada. ¿Qué decía Elisa Loncón cuando le pedíamos los títulos y decíamos muestre los títulos para ver si se cumple o no se cumple con los requisitos para el año sabático? Porque el año sabático lo pagamos todos los chilenos con nuestros impuestos, nos dan los mismos sus títulos. Yo creo que los tiene. Esto es racismo, decía Elisa Loncón. ¿Qué decía Maite Orsini cuando la criticábamos por haber pegado un telefonazo a la generala de Carabineros para salvar al mago Valdivia? Ella decía que esto era misoginia, que la derecha era misógena. ¿Qué decía Mila Snyder cuando la criticábamos porque ella señalaba que había que disolver, ni siquiera refundar, disolver a Carabineros? Y la criticábamos porque eso era claramente una medida populista que no servía para nada. Ella decía que la derecha era transfóbica. ¿Qué decía Marco Antonio Ávila hace poquito cuando la acusación constitucional con todos los casos de corrupción en la Junaev y todo lo que estamos viendo respecto a de la instalación de un Estado por sobre el derecho de la familia y el derecho de preferente del papá a educar a sus hijos? ¿Qué decía Marco Antonio Ávila? Que éramos homofóbicos. Homofobia. Bien. Siempre hay una excusa. Camila, tú como diputada te tengo que preguntar, la salida de Giorgio Jackson se da en medio de todo este escándalo del caso convenio. Perdón, amigo, lo tengo que interrumpir porque estamos en el tercer bloque de los Tres Mosqueteros y no hemos saludado a nuestros auspiciadores. No se nos puede ir el programa sin saludar a los auspiciadores. Absolutamente no, pero estábamos dejando lo mejor para el final porque todavía no nos despedimos, viejo. Muy bien, muy bien. Te me adelantaste, pero bueno, dale, por Yo favor. estoy conectado con Clip Portugal, vamos manejando el programa. Saludemos a nuestros grandes amigos auspiciadores que hacen posible los Tres Mosqueteros de lunes a viernes con ustedes. Energy Asset. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos, laboratorios, aserraderos, empresas de alimentos y mineras ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros.
con la mejor atención personalizada, sí, un ejecutivo dedicado especialmente a su empresa. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Muchas gracias, muchachos, ¿cómo nos vamos a olvidar de ustedes? Si los queremos tanto. Gracias, Energy Asset, por estar con nosotros acá en Los Tres Mosqueteros. Bien, Camila, en tu papel de diputada, yo te estaba preguntando, la salida de Giorgio Jackson, vía renuncia, ¿en qué van a quedar? ¿En qué queda RN? ¿Cómo va a actuar RN de acá en adelante con seguir investigando este caso? Hay querellas de por medio, hay comisiones, que por cierto, un RN José Miguel Castro la preside. Castro, sí. ¿Cómo va a actuar RN después de esta salida de Giorgio Jackson? De manera implacable. De manera implacable y hasta el final, como el mismo señor presidente ha dicho, caiga quien caiga. Porque lo que pasa al final del día con la salida de Jackson es simplemente asumir una responsabilidad política, que no en ningún caso implica que las responsabilidades administrativas, que la responsabilidad penal quede excluida. Políticamente aquí tenía que existir responsables, así como lo hubo con Bachelet a propósito del caso Cabal, como lo hubo, ¿cierto?, con el presidente Sebastián Piñera. Acá tenían que asumirse, porque los políticos que había desvinculado el gobierno eran personas de una escala desde el punto de vista jerárquico mucho más inferior a la de un ministro de Estado. Siempre estaban cortando el hilo por lo más delgado. Entonces, ¿en qué minuto iba a asumir a alguien de importancia la responsabilidad política? No frente a nosotros, no frente a los parlamentarios de oposición, sino que frente al país. Decirles, sí señores, acá hay un reconocimiento social de que hay errores, llámelo como quieran, desde mi punto de vista, delitos, en fin. Y eso es una cosa. Y lo otro, respecto a nuestro rol fiscalizador, ese es un mandato constitucional, al cual nosotros Artículo 52 de la Constitución. Así es, al cual nosotros no podemos desconocer. Y por el contrario, como bien tú dices, nosotros tenemos una comisión investigadora por el caso Convenios que preside el diputado Castro, y vamos a llegar hasta el final, y vamos a seguir presentando querellas, oficios de fiscalización, y se va a hacer todo lo que se tenga que hacer. Porque no puede ser que estas personas simplemente dejen el gobierno, se vayan a su casa y con capaz toda que plata. Con toda la plata, y capaz que en un par de años más los tengamos nuevamente de candidatos a parlamentario, presidente de la República, y anda a saber tú cuánto otra cosa. ¿Qué pasa si reciclan Aquí disculpa, sí, Cris, y si es que acá hay responsabilidades políticas, lo que nosotros esperamos es que esas personas terminen en la cárcel. Penales. Eso es lo que nosotros esperamos, que terminen en la cárcel. Porque aquí el daño que se le ha hecho a la fe pública con la plata de todos los chilenos es muy grande. Plata destinada a los más pobres. Además. Bien, ¿qué pasa si a Giorgio Jackson lo reciclan y lo mandan, por ejemplo, a asesoría en el segundo piso de La Moneda? ¿Esto puede pasar? Pero sin duda alguna. En el minuto de que no... Pero sería pegarse un balazo en los pies. O sea, yo creo que no lo van a Si hacer. ya les costó 2 meses sacarlo, cuando el hombre debería haber salido hace 50 días por lo bajo, ¿te imaginas el daño político para el mismo gobierno si lo ponen ahí sentadito en un escritorio en el segundo piso con Miguel Crispi? No, yo no creo que lo hagan. Yo tampoco. Pero claro, en el fondo, al no perseverar la acusación constitucional, pasa esto. ¿A dónde se va Giorgio Jackson? Que ¿Al extranjero? Pudiésemos tenerlo, ¿cierto?, de candidato, ocupando un nuevo cargo, agregado cultural a una embajada. Eso, por ahí va. Bajo cuerda, que pase lo más piola posible. Y nos vamos a dar cuenta igual, así que ojo, Pablo Así Morales, es. nos vamos a dar cuenta, si igual. nosotros sabemos todo lo que ustedes están haciendo. Muy bien. Gran análisis, hemos tocado temas bastante ¿Se nos fue el importantes programa? hoy día, se nos fue el programa. Mira. Gracias por haber estado acá, Camila. Gracias a ustedes Esperamos por la tenerte invitación. vuelta. Éxitos en la Encantada. elección, que entendemos Dios es este quiera. fin de semana. Este Así día es. sábado 19. Contémosle a todos los militantes de RN que nos están viendo dónde se vota y cómo se vota. Mira, depende del local Sí. de votación de la comuna de cada militante donde milite. Es presencial. Es presencial, con urna a la antigua. Aquí nada sistema electrónico, aquí se va lápiz, papel, en una urna secreta. En mi caso personal, yo voto en la comuna de Limache. Pancho acá en Santiago. Centro, sí. Por lo tanto, cada uno donde votamos Ya. electoralmente también es donde Pero militamos. es vieja escuela. Muy bien, muy bien. Identidad, Bueno, éxito a los dos con la lapicito. fórmula que están llevando. Esperamos buenos resultados el fin de semana. Ojalá. Estaremos atentos. Esto fue Los Tres Mosqueteros Dios te con Cris escuche. Portugal, Pancho Ya me Reo y salga hoy el nuestra sueldo. invitada, la diputada Camila Flores, también candidata a vicepresidente de RN. Recuerden vernos Los Tres Mosqueteros a través del canal de YouTube Agricultura TV
y a través de Radio Agricultura. Nos vemos, gracias. Chau, chau.